sesión más de esta presentación del libro ¿Con qué trabaja la educación artística? Desde el Museo Unamoy. El Museo Unamoy, como saben, es un espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y bueno, tenemos el gran placer de estar siendo sede de este evento que, bueno, definitivamente nos hermana con los objetivos de nuestro instituto, que tiene por fin hacer revisiones sobre la educación artística y los caminos que ésta ha tomado y que podría tomar, ¿no?, en un futuro. Eh, para hacer estas sesiones, agradecemos muchísimo a la Facultad de Artes y Diseño y especialmente al grupo de investigaciones de intervenciones artísticas desde el arte contemporáneo, quienes presentan este fantástico libro, ¿Con qué trabaja la educación artística? Editado por Gabriela Piñero y por Adriana Raggi. Y bueno, que en la sesión de hoy vamos a tener el placer de conversar con Eder Castillo y Carmen Roset, quienes van a llevar esta charla. Así que sin más, les agradezco mucho que nos acompañen esta tarde y les doy la bienvenida a nuestros invitados. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Muy buenas tardes tengan. Es un placer estar aquí. Pues agradecer mucho al Museo Unamoy, a ti, Claudia, ¿no? Y a todos los que hacen posible estos encuentros, estas charlas que han estado muy sabrosas. Y creo que pues hoy, justo con el frío, les invitamos a que nos acompañen con su té, café, pues para justo tener como este acercamiento, esta proximidad. Pues tenemos 4 años de distancia, ¿no? Con este encuentro, y me parece pues un lujazo encontrarnos hoy contigo, queridísimo Eder, ¿no? Me parece pues muy nutritivo el poder pues platicar así en corto, en esta proximidad, que bueno, tenemos la virtualidad hoy como esa posibilidad, y pues qué bueno que estamos aquí. Yo voy a empezar como a generar como pues elementos que nos den pie para generar esta charla. Y pues bueno, ¿no? Eder Castillo, artista autodidacta. Tenemos la pregunta que sigue estando en el aire: ¿con qué trabaja la educación artística, no? Está en muchas voces las posibles respuestas. Tenemos una distancia de 4 años, decíamos, ¿no? Que nos permite ver esta pregunta que hicimos y que nos hicimos a nosotras, a nosotros, ¿no? Como de una manera pues bastante honesta, ¿no? Y entonces tenemos todas estas aristas. En esa mesa nos compartimos con Blanca Gutiérrez, con Gabriela Piñero, las doctoras, ¿no? Y nuestra mesa justo iba en torno en ese momento sobre educación formal, no formal e informal. Fue la tercera mesa, justo tenemos este tercer momento en este diálogo abierto, y justo pretende ser un diálogo abierto con Eder, que nos hace pues el favor de estar acá, ¿no? Y pues sí, tal cual, compartimos con ellas acuerdos y desacuerdos, tal vez más desacuerdos, pero yo creo que lo más importante es que tuvimos una charla, y creo que eso es como lo fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, Eder, mientras iba, pues, ¿por qué no? Iba a tu perfil de Facebook, encontraba de fondo de pantalla, que me parece de lo más poderoso: el poder de la calle es innegable, ¿no? Entonces me parecía así como algo que desde el principio, así como de yo te buscaba y así, ¡pum!, ¿no? Algo que me resaltaba muchísimo. Y pues bueno, en esta propuesta, ¿no? Con Eder, pues era pues vernos, ¿no? A la distancia de esto que nos compartió, cómo lo encuentra con el día de hoy, ¿no? Y un segundo momento es pues que nos cuente su proceso creativo con estos últimos años. Entonces, pues Eder, como siempre, es un entrón, entonces ya ahorita hablará, ¿no? Y entonces dijo, pues sí, y me puso, oye, si nos encontramos unos días antes, y yo le puse, sí, unos minutos antes estaría bien, y en realidad yo quería decir días antes, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, en fin, comencemos, Eder.
Y pues bueno, yo creo que una cosa como bien importante, que a mí me gustaría que empezáramos por ahí, una declaración que hiciste en ese diálogo fue: yo no me considero tan artista independiente porque siempre he trabajado con instituciones, me considero artista autodidacta porque mi formación es así. Entonces, no sé cómo veas, ¿no? Comentarnos como por ahí, ¿no? Como esa hiciste con lo que hoy nos quieras compartir, comentar por ahí. Bueno, creo que antes que nada, surgió, recuerdo que la declaración, porque curiosamente pusieron en la mesa donde yo estaba sentado, en mi descripción, pues todos decía doctora, doctora, ¿no? Y en el mío le pusieron artista independiente, ¿no? Que me pareció muy curioso porque, bueno, pues en mi perfil, normalmente yo en mi biografía, pues no aparece lo de la palabra independiente, ¿no? Precisamente por eso quise hacer la aclaración, porque normalmente se puede tomar como, pues como un statement que te consideras de alguna manera como ajeno o estás hasta cierto punto alejado, como con ciertos vínculos o contactos con esa idea de lo institucional. Y yo en mi caso considero que no es así, precisamente por eso hacía la aclaración de que yo no me consideraba un artista tan independiente, sino me consideraba más bien como un artista autodidacta, evidentemente porque mi formación es así, o sea, no es una formación académica, y que además no me consideraba independiente porque en mi trabajo siempre busco que haya una relación con instituciones, es decir, no es un conflicto para mí el hecho de que exista una relación con la figura de la institución, ya sea esta una institución que puede ser pública o privada. Esto siempre en el entendido de que, pues, evidentemente los proyectos llegan a tener una naturaleza en la que dialoga o puede llegar a requerir, pues sí, pues ciertas alianzas, ¿no? Alianzas que son estratégicas. En mi caso, yo utilizo precisamente como una herramienta que ya he aprendido a lo largo de los años, precisamente dentro de mi formación autodidacta, de cómo es que estas alianzas también pueden funcionar en la ausencia precisamente de una institucionalidad dentro de estos parámetros, ¿no? De la figura, de la profesionalización o lo que simbolizaría a lo que se dedica uno. O sea, es decir, yo soy artista porque porque hago arte, porque las instituciones han absorbido mi quehacer, que es profesional, y que asumieron como parte dentro de su, digamos, de su vocación de mostrar, exhibir y divulgar, y por lo tanto considero que mi trabajo no es independiente ni ajeno a esta relación. Es decir, hoy más que nunca lo veo claro porque precisamente vemos que pues muchos artistas con el cambio, digamos, de manera de trabajar, como estábamos acostumbrados hasta hace meses, en el que podíamos tener una agenda que planificabas medianamente, ¿no? Y podías decir, bueno, dentro de un año puedo proyectar un proyecto, en 2 años puede tener este alcance, en 3 años, pues la magnitud puede llegar a, ¿no? Ahora, pues en realidad no sabemos verdaderamente cuál va a ser esa realidad dentro de, pues ya ni siquiera 2 meses, ¿no? O sea, que ya es del próximo año, o sea, cuando a principios de este año, pues todo parecía normal, ¿no? O sea, bueno, de este lado del charco, porque del otro lado del mundo están sucediendo cosas que evidentemente tardaron en llegar, como todo, ¿no? Y que aquí viene también parte de lo que hablamos sobre el modelo educativo, ¿no? Que normalmente esta idea también, de por eso yo lo decía, que lo de considerarme independiente tampoco lo veía como pues una etiqueta ni algo que se pudiera tomar como un estandarte, porque normalmente se le da a artistas que no pasan por esa formación académica de este modelo en el institucional del cual nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es profesionalismo dentro de nuestro contexto latinoamericano. Porque, bueno, pues si ya empezamos a verlo como dentro de otros modelos, pues podemos tal vez encontrar pues, digamos, como en mi caso, ¿no? Gente que está dentro de otros ámbitos también ejercitando, ¿no? O dialogando incluso con las instituciones, pero no necesariamente tiene esa etiqueta.
de ahí venía la declaración. No era tanto de que quisiera llegar como, me considero un artista independiente, ¿no? Así, y fue becario Fonca, ¿no? No, lo sé, pero justo creo que hacía como muy importante, ¿no? La manera de nombrarnos, cómo nos nombramos. Creo que sabernos que estamos atravesados por el lenguaje y por el cuerpo, ¿no? Como una cosa como muy, pues que está ahí presente. Y entonces, justo retomando, pues el diálogo, retomando esto, si bien, sí, como bien lo recuerdas, pues era eso, ¿no? Estos presentadores que nos dicen quién somos y entonces, pues ahí comenzó también pues una postura, ¿no? Una manera. Y pues justo, no sé, como para empezar como a dialogar con lo que bien pones en la mesa, ¿no? Con lo que tenemos hoy como realidad concreta, con lo que estamos lidiando en el cotidiano, en el día a día, en esto que, pues, en las pocas certezas que nos tocan hoy, pues no sé, como también poner como un poco en contexto, ¿no? Esta charla, yo ponía en ese momento que la Escuela Superior de Artes se nos presenta hoy como una instancia de tradición Fabián Esmeralda, ¿no? Frente a la enseñanza artística institucional con vínculos directos con el ejercicio profesional del arte como Soma. Hay también una tercera vía, la del autodidacta, que en su procedencia puede ser heterogénea, ya sea viniendo de otras áreas formativas o de búsquedas personalísimas. Y estas tres vías podríamos ahorita, no lo estoy leyendo, ahorita lo estoy confirmando y con lo que estás comentando, pues que justo la profesionalización, pues desde muchos lugares, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser las academias, ¿no? Y pues bueno, en cualquier de los casos, la ubicación de las especificidades como disparador de quien busca recursos de formación disciplinarios, ya sean trans, multi o inter, apunta a la constitución de ya una prerrogada promesa de ampliar el conocimiento. Y yo creo que acá, lo comentábamos en algún momento, como grupo de investigación, creo que nos estamos yendo más hacia pensar en el conocimiento más a los saberes propios. Y yo creo que una cosa bien importante también es sabernos como cada uno con los que dialogamos, cada uno de estos cómplices, cada una y cada uno de estos cómplices de los cuales estamos siempre pues acudiendo y que afortunadamente tenemos resonancia, pues bueno, tiene que ver con que son expertos en su propia vida, al igual que nosotros. Entonces yo creo que con esa premisa puede ser como muy interesante estos saberes que se van haciendo en el cotidiano, en el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, por ahí hay una cosa que también me gustaría como preguntarte, esas preguntas que nos narrabas al contarnos como tu formación, Eder, ¿no? ¿Dónde está el espacio del arte? ¿Quién es el artista? ¿Dónde está la obra? Esto que nos pones justo, ¿no? En un momento donde nos estás relatando pues tu proceso formativo, ¿no? Cómo llegaste a él, cómo llegaste a esto que ibas transitando en estas formaciones, a lo mejor que eran como de trabajos, ¿no? Y que tú ibas como sumando recursos, pues de todo lo que te implicaban estas experiencias. Entonces, no sé si estas preguntas que te hacías, cómo te resuenan al día de hoy. No, yo creo que son muy puntuales precisamente por lo que decía hace rato y que comentas ahora, que es toda esta parte, ¿no? De la capacitación, lo formativo y lo profesional, ¿no? Y en este caso, pues en mi caso, como dentro del espectro del arte, que no es lo mismo como pensarlo desde el ámbito, puede ser, no sé, de la medicina, por ejemplo, que sí requiere pues tener, digamos, una instrucción muchísimo más específica, ¿no? En mi caso, pues creo que resuena más en estos meses precisamente porque, pues viendo ahora cómo se está transformando precisamente la dinámica, ¿no? De la producción artística en general. O sea, pienso de que de por sí ya estaba en crisis la producción desde la institución pública, que había ya en sí escasos recursos, ¿no? Para la producción cultural. Eh, ya no vamos a hablar necesariamente de los apoyos como las becas del FONCA, sino
que verdaderamente hubiese presupuestos para producir proyectos de artistas o de productores culturales en los municipios, pues casi no hay. Entonces ahora con toda esta, digamos, pues sí, pues cierre, ¿no? Como de la vida pública en general y que también los presupuestos se cerraron, etcétera. Pues bueno, yo lo vi, por ejemplo, ahora en Facebook, ¿no? Que no es tampoco nada del otro mundo, que pues, muchos también profesionistas del arte, pues en algún momento tuvieron que dedicarse a otra cosa en paralelo, ¿no? De hacer algo de diseño, por ejemplo, porque tuvieron que aprender diseño, y entonces, pues haces diseño, entonces, bueno, pues hago diseño, ya digo diseño, soy artista, pero hago diseño. Entonces, casos como es en el que hay oficios, ¿no? Que están dentro de la práctica estética, ¿no? Dentro de lo artístico. O sea, hago así porque es que es de verdad, o sea, a muy pocos veo que de repente digan, no, pues ahora, pues fíjate que todo lo que aprendí pues de plomería o de albañilería, pues ahora lo estoy poniendo en práctica, pues verdaderamente no. Entonces sí es cierto que también los oficios te dictan mucho las opciones que tienes tú para pues conseguir también continuar con esa, pues sí, estilo de vida, ¿no? Que al final es también parte de tu profesionalismo diario, en el que tienes un ritmo, ¿no? Es como un ejercicio. Y bueno, ahora pues precisamente muchos están como en la informalidad, que yo lo hablaba también, como que yo me considero un artista que está como con un pie en la informalidad y otro en la institucionalidad. Precisamente eso yo lo aprendí de años de estar trabajando pues en la informalidad, ¿no? Literalmente como comerciante, venir de familia comerciante, también eso de alguna manera te da como ciertas herramientas que en la academia a lo mejor las ves diluidas con otras plataformas como muchísimo más estilizadas, ¿no? Sofisticadas, llamémosle contabilidad, recursos humanos, ¿sabes? O sea, les cambias nombres, pero en síntesis casi sigue siendo lo mismo, ¿no? Haces estudio de mercado, también dialogas con públicos, también haces hasta incluso pues evaluaciones, ¿no? Cualitativas y cuantitativas, quién es tu público, meta, cuánto vendes al año. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, pues sí, ahora pues se ve como opciones para muchos profesionistas, ¿no? Que tienen que ganarse la vida de otra forma. Pero además ahora desde la virtualidad es más difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, pues digamos que no estoy acostumbrado a tener una formalidad y esto de alguna manera no ha sido como tan, digamos, como tan fuerte como para muchos otros que sí, verdaderamente al día a día lo viven, ¿no? O sea, estoy pensando, no sé, gente que no necesariamente trabaja en un estudio. Yo trabajo en la calle, ¿no? Porque pues digamos que mi práctica es sobre el espacio público, que ahorita lo comentaremos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora en los siguientes años, ¿no? Porque cuando se restringen todas estas modalidades de trabajo, bueno, tiene que haber como ciertas alternativas, ¿no? Alrededor, o construirlas, o transformarlas, o crearlas, ¿no? En este caso, yo pienso, por ejemplo, que muchos artistas, pues están ahora pensando, bueno, de alguna manera meses en su estudio, pues tal vez está un poco anormal, pero vamos, es cotidiano, ¿no? Pasabas tiempo en tu estudio, pero hay mucha gente que literalmente ya no sale, entonces, pues ahora cambia esta práctica, ¿no? También, pues el albañil literalmente tiene que salir, ¿no? Pues a ganarse la vida, ¿no? Entonces también replantea, digamos, desde el otro paradigma de verdaderamente lo que es la vida, ¿no? Y aquí en este caso, en la pregunta, regresando a lo que hablábamos al inicio, para mí fue más una pregunta de vida, ¿no? Porque eh, cuando tú te dedicas a algo, no necesariamente porque tengas que, o sea, porque quieres dedicarte a algo, sino porque vives de esto, pues también modifica un poco, ¿no? La manera en la que ves el mundo o aprecias incluso estéticamente el mundo, ¿no? Entonces, algo que a mí me enseñó también parte de estos oficios fue eso, ¿no? Que hay gestos estéticos, ¿no? Hay una estética de la informalidad que yo le llamo, ¿no? Que lo vemos en trabajos como pues en ciertas instalaciones de Gabriel Orozco, con el mismo Abraham Cruz Villegas, ¿no? En la obra de Dambo, con estos toques, ¿no? En el que literalmente pareciese que fue, bueno, es literal, como extraído de una realidad que nos la podemos topar día a día, ¿no? Entonces, sí,
esta pregunta de qué es, si es, dónde está el arte, pues también está ahí, ¿no? Y uno se encuentra también gente que tiene una capacidad intelectual que tal vez no sabe cómo expresarla a términos metódicos, como estamos acostumbrados desde lo académico, como con una estructura, pero sí es capaz de transmitir ciertos conocimientos ahora que hablabas precisamente que ustedes desde la academia están volteando a ver y que se están volteando a ver ya desde hace años, ¿no? Gente como Boaventura de Ususa Santos, ¿no? La misma Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que nos hablan precisamente de voltear a ver estos saberes, ¿no? A voltear a ver estas prácticas que en su momento la academia pues las ninguneó o las hizo menores y que hoy día también pues están siendo retomadas, ¿no? En distintas plataformas, ¿no? Sí, sí, creo que ahí se vuelve como muy interesante, como, bueno, al vernos como desde otros lugares, desde otras posibilidades también, ¿no? Que nos dan y que tienen pues un gran rato, ¿no? O sea, están estos teóricos, pero bien decías, está la vida misma, o sea, está la gente, las personas que están pues con estos oficios tradicionales que todo el tiempo nos han enseñado, nos muestran sus producciones culturales, ¿no? Todos esos universos culturales, toda esa potencia, y que probablemente, como justo lo decías de manera anterior en el cotidiano, a veces nos cuesta trabajo identificar, ¿no? Como todo lo que hay, por ejemplo, de tecnología en una gordita de chicharrón, ¿no? Que es pues, todo un universo gigantesco. Entonces, me parece como muy interesante, como eh, y como vernos desde otros lugares, reinventarnos. Y creo que también como estas acotaciones como muy dadas, que a lo mejor estábamos muy acostumbrados tal vez desde la modernidad y después de la posmodernidad, ¿no? Como estas etiquetas que nos permitían como identificarnos y que justo, ¿no? Responden pues a ciertos controles, a ciertas definiciones, bla, ¿no? Pero yo creo que acá una cosa como muy interesante en esto de estas preguntas que son muy puntuales en esto que comentabas en tu formación, también esto, a mí como este recorrido que nos comentaste en aquella ocasión, pues justo, ¿no? Tenía que ver con involucrar también, con dialogar con tu familia. Creo que eso era como bien interesante también, que no lo ponías, no lo develabas, como los diferentes momentos, los diferentes proyectos también con tu padre carnicero, ¿no? Que estaba por lo menos comentaste 2 proyectos en ese momento y que me parecía muy interesante como pues simplemente el chicharrón que armaron juntos, ¿no? O los talleres, que a mí esa parte, Eder, me parece como también, porque nos hemos encontrado pues justo no solo en el diálogo, sino momentos antes en el Faro, ¿no? Con la banda del Antimuseo, o ya sé con el Guggencito, ¿no? O sea, como estos otros momentos, pero donde yo he sido, pues, una testigo de que has estado, pues, siempre involucrando como con la comunidad que estás dialogando, ¿no? No solo es llegas e impones, sino como que siempre hay un diálogo, pero también hay una fiesta, pero también hay una cosa ahí que está pasando y que creo que también valdría mucho la pena que si nos comentas justo con esta, o sea, estoy haciendo el hilo con dónde está el arte, pues, o sea, sí, está en la calle, pero también cómo está, porque a lo mejor lo decíamos, bueno, decía yo hace rato, ¿no? La gordita de chicharrón, pero pues, ¿cómo le digo a la señora, pues, que su gordita es realmente sabrosa, ¿no? O sea, como esas cosas que tienen que ver con el cotidiano, que tienen que ver con esa identificación, creo que sería como bien interesante que nos compartieras, pues sí, un poco como de esas reflexiones que pues yo, lo un poquito, mucho que te conozco, he visto que todo el tiempo estás desarrollando, todo el tiempo, aparte estás con no sé si la palabra es preocupación, pero por lo menos estás fomentando todas esas relaciones todo el tiempo, ¿no? Pero creo que eso, ahora que lo dices, sí, bueno, ya esa, me vino a la mente ahorita, tiene que ver algo con lo que yo podría decir, que es, pues sí, pues una estética también de las afectividades, ¿no? Que responde precisamente a esos vínculos que yo creo que son muy importantes dentro de la, pues, por lo menos en mi caso, en producción,
y que son precisamente los que generan esos enclaves que hacen que las obras pues trasciendan más allá de lo que podría ser el espectro, ¿no? Pues sí, pues de ese marco referencial de lo que podría ser arte, ¿no? Y visto también dentro de estas prácticas de un arte relacional o una estética relacional en la que involucras a ciertos públicos para producir como ciertas experiencias estéticas. Yo aquí lo profundizo más y precisamente porque para mí es muy importante el vínculo emocional y el proyecto de la carnicería, como bien lo mencionas, ese vínculo habla precisamente de esas responsabilidades que hay incluso, ¿no? O sea, con todo ese nivel de ética y moral que puede llevar un proyecto cuando involucras a públicos, pues es un ejemplo precisamente en el cual yo abordo la manera en la que se puede relacionar, digamos, a los procesos afectivos y los procesos emocionales también con comunidades, pero de manera real, ¿no? En el que pueden trastocar incluso membranas muy, muy personales. En este caso, en el de la carnicería con mi padre, pues es un proyecto que evidencia precisamente todas esas, digamos, esas texturas, ¿no? Esas membranas que se pueden entretejer de un sistema nervioso, que podría ser ya la obra como un ente vivo. Entonces aquí ya, que para mí, digamos, con el proyecto del cerdo, de este chicharrón, pues le ejemplifica muy bien porque precisamente todo el proceso de semanas de estarlo haciendo, de dialogar entre mi padre y yo dentro de su espacio, que pues, es una carnicería y que la gente lo ve como pues, un proceso cotidiano que va tomando una forma reconocible, pero que no lo ven como una obra de arte, lo ven como chicharrón, pero va apreciándose también ese vínculo. Pues están trabajando padre e hijo y están haciendo ahí algo pues, por diversión, o sea, ya empieza a adquirir un significante otro que tal vez en un modelo educativo, en un aula, no lo tendría, porque primero no se está llevando, no se está mostrando y tampoco está siendo real, o sea, se estaría ejemplificando, actuando o teatralizando, pero no está sucediendo. Entonces, para mí, en ese momento, esas situaciones son las que corporizan el espectro del arte y digamos que se materializan en ese objeto, sí, pero ya una vez que sucedió. Entonces, digamos que puede contener todas esas experiencias, que para mí la parte en la que yo digo que están estas estéticas, ¿no? De las afectividades, precisamente porque ya en sí mismo el objeto ya no importa, o sea, ya es incapaz de contener todos los demás pues, procesos, digamos, como de vinculación que pueda haber. Y esto viene también al caso digamos, como de lo formativo que hablamos hace rato, de todo este bagaje, también lo vas aprendiendo. Y esto yo de alguna manera lo aprendes mucho de la política. O sea, y también lo aprendes del comercio informal. Voy a explicarlo de dos lados, ¿no? Por ejemplo, pues el del comercio, pues todos tenemos algún tendero favorito, alguna señora de las verduras favoritas. ¿Por qué? Porque pues precisamente tiene una relación emocional con nosotros. O sea, tal vez ni siquiera sabe cómo nos llamamos, tal vez ni siquiera sabe quién es nuestra familia, pero platica, sabe nuestros problemas, momentáneamente entablamos una comunicación y un vínculo emocional. Y ya tenemos un mapa geográfico incluso de quién es esa persona, ¿no? Aunque no sepamos exactamente quién es. Bueno, eso mismo también lo hacen los políticos cuando hacen campaña. Y entablan vínculos, ¿no? Crean sus bases. Toda esa señora, en realidad tú eres su base, tú eres la base de la señora de la tienda. No es que o sea, tú estés haciendo un favor, no. Tú estás haciendo la base de la señora porque tú estás creando parte de su economía, o sea, tú eres su mercado. Entonces, si te trata bien, vas a regresar. Y si tú regresas, ella va a permanecer. Entonces ya ahí hay un vínculo de permanencia, ¿sabes? En la que ella ya no es invasivo. Hay una codependencia, hay una afectividad emocional, pero sobre todo también hay una participación de yo te doy, tú me das, hay un beneficio mutuo, incluso en algún momento hasta algún consejo te da o recibe de tu parte, ya le cambiaste, oiga señor, y si le pinta algo por aquí, le pone a lo mejor la señora ya le cambió, o sea, ese ejemplo lo mismo lo hace el político, solo que el político lo hace con recursos muchísimo mayores. Entonces, si esto yo lo traigo ahorita para colación precisamente como para ejemplificar esto que hablamos, porque a mí me enseñó muchísimo, me ayudó, digamos, a entender
desde la manera práctica lo que podría ser, ya a términos teóricos, mucho de lo que se habla en todas las teorías sobre la estética relacional, ¿no? De crear este tipo como de mecanismos en los que los vínculos afectivos se crean, los lazos emocionales se crean, o sea, que no es como una conquista del espacio, sino pareciese que es algo más democrático, participativo, pero en realidad sigue siendo algo invasivo, o sea, es algo como de ovni, ¿no? Entonces, hablo de todo esto precisamente porque con el ejemplo de estos proyectos que tú comentabas, ¿no? Que son, digamos, como parteaguas de toda esta, digamos, como vínculo emocional que yo le llamo como a proyectos largos, porque es un proyecto que me llevó muchísimos años. Fue desde 2005, que fue el Cerdo, hasta 2015. Estamos hablando de 10 años, ¿no? Que, bueno, a diferencia, por ejemplo, del otro, el Guggencito, pues que es más fugaz, los vínculos se generan distinto. O sea, la manera en la que se corporiza es muchísimo más maleable, no es algo digerible, como en el caso de la carnicería, ¿no? O sea, no sé si me explico, con esta manera en la que se crean los enclaves. Entonces, como ves, no le doy tanto interés al objeto porque eso sería un mecanismo muchísimo más, siento más obvio, podría yo llamarlo, o sea, más esperado incluso, ¿no? Que pudiera ser de, bueno, está objetualizando las experiencias. Pues trato que sean cosas que se disuelvan, cosas que se consuman, cosas que tal vez queden en registro, precisamente para darle énfasis a todo ese universo de situaciones que también se pueden objetualizar, ¿no? También yo podría objetualizarlas, ¿no? Pero en estos casos no me ha interesado precisamente para darle valor a todos esos otros elementos que podrían pasar desapercibidos con una buena foto, ¿no? Con un buen registro sonoro, o sea, piezas que podrían ser tal vez estilizadas, ya más fácil de insertarse dentro del circuito comercial del arte contemporáneo, que esa es otra. Yo casi no vendo obra de arte. O sea, a diferencia, podríamos entrar ahorita ya al tema de lo profesional, porque pues de qué vives, bueno, pues ese es también otro tema, ¿no? O sea, pues no todos los médicos se la pasan operando, ni todos los arquitectos se la pasan construyendo, o sea, ni todos los políticos hacen política, ni los sacerdotes son santos, ¿no? Entonces, hay como distintas otras capas, ¿no? Alrededor. Pero lo emotivo siempre creo que es lo más importante. Eso al final creo que puede ayudar a distintas metodologías que se aborda, ¿no? De cuando a un artista le dicen, oye, ¿por qué no te armas un tallercito? Porque siempre es como esa, ¿no? De los centros culturales o los museos, cuando hay exposiciones de, oye, pues vamos a hacer que el artista haga un taller. Bueno, el artista ya debería desde el inicio también, pues, tener pues algún tipo como de estructura, ¿no? Pedagógica para poder compartir también parte. Yo sí abogo mucho a eso, ¿no? Muchos de mis proyectos yo sí trato de que hayan también talleres, charlas, porque también es difícil de entenderlo, ¿no? En una exposición. Y todo esto, escucharlo, desmembrarlo, pues es muy interesante. Y más aún a gente que tiene interés y que no ha tenido acceso tan fácilmente a quien le explique o a quien le proporcione información de cómo, pues, tal vez entenderlo o no, porque tal vez ni siquiera lo quiere entender, simplemente es curiosidad, ¿no? Sí, yo creo que ahí, o sea, se puede entender o desde muchos otros lugares puedes hacer una asociación, ¿no? Un vínculo con ello, ¿no? Puede ser, como bien dices, la mera curiosidad y creo que nos viene muy bien con la pregunta que Catherine hace en la transmisión en vivo. Hola, quisiera preguntar qué diferencia encuentras entre el desarrollo de proyectos pedagógicos no formales dentro de los museos y fuera de ellos. ¿Es para mí? Sí es para ti. Ok, yo pensé que te preguntaban a ti. No, Este, yo creo, o nos preguntan a los dos, pero yo yo creo que creo es que es, para ti, Eder. yo Sí. creo que no, yo creo que no tendría que haber ninguna diferencia. La diferencia estaría en todo caso en el pedagogo o en el instructor en qué tipo de información está pensando dar, porque también las instituciones ponen pautas para los programas pedagógicos. O sea, los museos también marcan pautas, ¿no? Tienen estructuras que pues algunas son flexibles, otras lamentablemente no se pueden flexibilizar tanto.
pero sí cumplen con vocaciones y cumplen con programas. Entonces creo, si yo encuentro una diferencia entre un programa pedagógico fuera de un museo o dentro de un museo, podría ser esa, en que fuera del museo podría ser más flexible, precisamente porque no se tendría que limitar a todas estas estructuras que lamentablemente como instituciones deben y tienen, que pueden ser pues evidentemente el público, pueden ser los horarios, pueden ser incluso restricciones de contenido, acceso que puede ser gratuito o no, porque también algunos tienen costo. Recordemos que muy pocos museos son gratuitos. O sea, en el mundo, muy pocos museos son de acceso público y gratuito. Bueno, público sí, gratuito no. Público cualquiera, siempre y cuando tengas para pagar, ¿no? Pero gratuito. Entonces, yo creo que también ahí entra otra diferencia. O sea, el acceso. Esa también sería otra. Sí, yo voy a hacer un puente ahí con lo que estabas comentando antes, de estas, pues estas bases que pones la política y también voy a recuperar algunas frases y sobre todo lo que has tenido que negociar, que de alguna manera ya no lo comentaste, pero creo que a mí me gustaría justo, o sea, ¿con qué estás negociando? Porque hablabas que negociabas con la policía, con los sindicatos y también nos estabas hablando pues que estabas de alguna manera, ¿no? Estas bases de la marchanta, del marchante, esto que se genera en el día a día, ¿no? Que hasta tienes una relación pues bien profunda porque le cuentas tus problemas o la otra persona te cuenta sus problemas. Y entonces justo hablando de política, de estas relaciones humanas, que trabajas mucho con ellas y que están pues a flor de piel, están como presentes y decías justo en esto que no es tanto el objeto, sino todo lo que está alrededor de ese objeto, lo que puede suceder, lo que puede devenir, lo que puede detonar, lo que puede, ¿no? Lo que puede formularse y que son como un montón de cosas. Entonces, y yo lo voy a situar con esto que decíamos hace un momento de la profesionalización y que decías, bueno, pues yo al ratito voy a decirles pues de qué vivo y pues la negociación también con las instituciones, que eso creo que también, ya sé que son muchas preguntas en una, pero como para irlas así como irlas tejiendo, me parece como interesante que nos pudieras contar, pues, ¿no? O sea, estas negociaciones que pues las tienes como muy presentes de todos estos, pues todo este bagaje de saberes pues que tienes, ¿no? Entonces, eso. Bueno, pues o sea, creo que lo de la negociación creo que va implícito cuando se trabaja dentro del espacio público, ¿no? O sea, ya dentro de la misma esfera, ¿no? Del urbanismo, el conflicto es parte de la misma negociación de la construcción del espacio público. O sea, dentro de la comunidad existe ya ese espacio de diálogo y el espacio de diálogo en sí mismo ya está creando un espacio de lo público, ¿no? Entonces, como artista, digamos que para mí el conflicto siempre ha estado ahí también y había tenido que haber la de negociación. Es una estrategia, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, que lo hablaba en ese entonces, con lo de la policía, venía cuando se hizo este festival mano a mano con el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Por parte del Antimuseo en el Parque España. Y que, bueno, que yo trabajé con el sindicato del ESME, durante meses, ¿no? Que fue pues, un trabajo también súper cansado porque en ese entonces todavía estoy hablando que esto fue en 2011, estaba reciente todo el conflicto de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, entonces pues había muchísimas manifestaciones, marchas, evidentemente también el sindicato no tenía una buena figura pública por los medios, también por muchas de sus bases políticas que pues como digamos México es una escuela en cuanto a la política, ¿no? En cuanto a los sindicatos, somos escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues esa otra parte. Entonces, esa negociación vino precisamente de cómo confluir, ¿no? Cómo encontrar un punto en el cual confluyan estos públicos que son literalmente disímiles, ¿no? O sea, ¿cómo voy a juntar al ESME con las autoridades de la delegación Cuauhtémoc en la Condesa? O sea, ya en sí mismo suena totalmente absurdo, porque si eso suena que va a llegar la policía. Literalmente llegó la policía. Afortunadamente, precisamente las negociaciones vienen, comparte precisamente lo que lo hay en un inicio, cuando decía que no necesariamente se, se, se puede abordar la idea de la independencia porque se trabaje fuera de lo institucional. Yo creo que también la independencia está presente cuando se trabaja con la institución sin perder de lado, evidentemente, las convicciones,
los objetivos, las verdaderas finalidades del por qué se está haciendo esa alianza estratégica. Yo lo veo precisamente esa negociación en el caso de las instituciones, para poner el caso, por ejemplo, en de lo público, cuando logras, ¿no?, que dialoguen precisamente estos actores, ¿no?, de la sociedad civil, y que por medio de la cultura estás creando un puente para que dialoguen y sobre todo interactúen. Me parece que el proceso de negociación está funcionando también dentro de lo político. O sea, ya como obra de arte también estás creando otro tipo de mecanismos que, pues como artista, muy pocos lo sabemos hacer. O sea, también esa es otra. O sea, nos cuesta un poquito de trabajo a veces hablar con el que yo sé es un lenguaje muy difícil, pero hablar con el funcionario público, ¿no? Cruzar esas fronteras, ¿no? Entonces, eso digamos que yo lo aprendí trabajando en el Instituto Electoral en el año 99 y el 2000, o sea, por eso decía que todo este bagaje me fue enseñando lo que la escuela no, o sea, es de alguna manera la práctica, ¿no? Entonces, es por este lado, pues esta parte de la política, cómo negociar, cómo hablar, cómo dirigirte, pues lo aprendí ahí y aquí lo ponía en práctica con proyectos como este que pude convencer al ESME sin dejar de lado, ¿no?, la parte para mí importante que era el proyecto, sin involucrarme en su, digamos, a términos políticos, porque también esa es la otra, porque pues yo estoy haciendo arte, no estoy haciendo política, eso también hay que tenerlo muy claro cuando los proyectos tienen una finalidad muy específica, y sobre todo también que yo no creara un conflicto, por otra parte, con la autoridad, ¿no? Porque pues, la delegación también evidentemente no tenía un buen diálogo y no se trataba tampoco de ir, dejar la bomba y después acabó el festival y ya me voy, ¿no? Que eso sucede mucho en proyectos de arte público, festivales de arte público que trabajan en lugares donde, pues sí, llegan y 2 semanas suceden cosas, ¿no? Y después, pues, hay una serie de repercusiones. Tengo muchas historias al respecto de algunos, pero en el caso, por ejemplo, de aquí, pues la negociación se va precisamente esto, ¿no? Encontrar como mecanismos, herramientas, pero sobre todo que sean en cuanto de diálogo personal, ¿no? Ya no tanto de documentación. Eh, en el caso, por ejemplo, ya de pensándolo directamente como en este presente, pues yo pienso que también la negociación va incluso con la manera en la que tú relacionas proyectos que pueden estar fuera del espectro, digamos, de lo institucional. O sea, el caso del Guggencito a mí me queda muy claro porque pues, es un proyecto que no cabe en ningún museo, porque no cabe, es que no cabe. O sea, tienes que ponerlo afuera, literal. Y siempre que lo exponen, lo ponen fuera porque no cabe. Y cuando lo ponen adentro, pues no cabe, ¿no? Entonces, ahí digamos que la negociación es como convences a una institución que apoye un proyecto que evidentemente va a tener un impacto social, que va a alcanzar públicos que normalmente tal vez necesitaría generar estrategias otras, ¿no? Como la que hablamos. Algunas didácticas, algunas otras de vinculación, de mediación, etcétera. Pero vas a aportar a un proyecto que tal vez no lo vas a ver dentro, entonces tal vez como autoridad aquí la negociación dices, bueno, y entonces, ¿cómo yo voy a justificar como autoridad que estoy apoyando algo que no se va a ver dentro, ¿no? Esto también a nivel lenguaje, pues sí suena un poco abstracto, pero es también parte de esta negociación. Ah, bueno, mire, es que los contenidos también pueden tener. Entonces vienen maneras en las que también esto ya ahora sí se traslada a lo mejor a un documento, ¿no? Algo mucho más visual, algo más práctico. Si tú le das un documento a lo mejor a la vecina, cuando le estás platicando lo del chicharrón, pues no le va a leer ni 2 líneas, ¿no? Primero porque no tiene tiempo, porque seguramente le está esperando la nieta, los hijos, el marido, todos, ¿no? Y la autoridad, pues si se la platica se le va a olvidar, porque igual, o sea, es lo que necesita es un documento, ¿no? Entonces aquí la negociación se basa en otro formato, ¿no? Todo esto ya, bueno, viene para el tercero, ¿no? Que ya ahorita yo lo diría como pues, digamos, el del arte, ¿no? En mi caso, bueno, yo en un principio, desde los últimos 20 años, dije, bueno, pues esto también es parte de una búsqueda, de una investigación para mí, ¿no? O sea, la manera en la que estoy produciendo también genera un modelo de trabajo. Y ese modelo de trabajo, por su parte, también está generando formas, ¿no?, de exposición, ¿no?, o de divulgación, ¿no?, culturales, no necesariamente expositivas per se como una obra de arte, una pintura, pero ahí están, también se pueden. Entonces, aquí la negociación que yo estoy llevando es todo esto
trasladándolo a un formato en el que pueda ser también introducido en estos otros esquemas que son el circuito del arte contemporáneo a nivel México, pero también a nivel mundial, porque yo no necesariamente trabajo a contexto local. O sea, mis proyectos también tienen una proyección internacional y trato de desarrollarlo también con instituciones como pues, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica, el Museo de Arte en El Salvador. O sea, tiene vinculaciones, ¿no? Que no necesariamente se quedan en lo local y no necesariamente se quedan en la producción, que también mi formación me da la posibilidad de poder compartir todo este conocimiento, ya sea también como curador, porque al mismo tiempo he tenido que curar mis obras y curar las obras de otros artistas, funcionando también como mediador, es como puente precisamente, corporeizando, para mí la curaduría corporeizó, digamos, este trabajo de mediación que no había para mí entre la institución y yo, y en un momento entre artistas que tal vez hacían, o no necesariamente lo mismo que yo, pero que tal vez tenían las mismas preocupaciones que yo, de crear proyectos que trataban de abordar ciertos paradigmas o preocupaciones que no tenían cabida en estos espacios convencionales y que necesitaban crear, ¿no? Modelos que participaran también en ambas partes. Hablo, por ejemplo, pues como lo de Roberto de la Torre, ¿no? Que fue un proyecto para el Bicentenario y Centenario de México, que fue una negociación impresionante, o sea, ha sido uno de los proyectos para mí pues, más complejos y de los que pues, más he aprendido al mismo tiempo. O sea, creo que Roberto y yo aprendimos muchísimo ese proyecto porque la negociación fue en muchísimos niveles. O sea, en un momento nos fue a ver hasta la Procuraduría General de la República para ver si verdaderamente no había droga. Digo, para los que no se sepan de qué estoy hablando, Roberto de la Torre es un artista mexicano que en el año 2010 fue invitado para ser uno de los artistas para realizar eventos por las celebraciones del centenario y bicentenario de México, de la Revolución y la Independencia Mexicana. Y yo fui invitado como curador, entonces la pieza que desarrolló Roberto abordó en ese entonces el tema que hoy día está muy vigente, que tiene que ver precisamente con la relación de la política y el narcotráfico, ¿no? En este caso, la institucionalidad a nivel cultural. Y Roberto de la Torre desarrolló un proyecto en el cual transformó el ex convento de Santa Teresa en Ex Teresa en una fábrica donde se cultivó, procesó, almacenó y distribuyó toneladas de harina y epazote, haciendo una analogía precisamente a lo que podría ser la marihuana y la cocaína. Bueno, pues esa exposición, ese proyecto, fueron muchos meses de trabajo, además de que incluyó una vinculación con instituciones educativas, universidades, para que se hagan el servicio social, gente de medios que nos ayudó también precisamente para hacer toda pues, la parte de información, porque hubo algunos talleres que se dieron, ¿no? Además de todas las actividades de mediación, pero a la par el proceso también de convencimiento de las autoridades de que era un proyecto que no ponía en riesgo, que evidentemente tampoco estaba pues trastocando temas sensibles, porque evidentemente estamos hablando de un periodo político bastante complicado para México, ¿no? Y bueno, ahí la negociación pues nos llevó precisamente a ejercitarlo, ¿no? A términos de cómo un proyecto lo puedes hacer, los recursos además, ¿no? Que tengas los recursos para hacerlo y que además haya confianza para que en este caso la Secretaría de Cultura, bueno, hoy la Secretaría de Cultura, en ese entonces, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Conaculta, tuviera, ¿no? Fe en un proyecto arriesgado, sí, pero muy puntual y muy potente. Bueno, pues el proyecto fue maravilloso, mucha gente que se benefició también directamente e indirectamente, y que bueno, ahí viene como esta parte de lo profesional. Pues digamos que es un trabajo que viene acompañado de años previos que me dieron la oportunidad de poder ser pues partícipe, ¿no? Digamos a términos profesionales, ya no necesariamente como artista, ¿no? Ya como profesional de la cultura en un proyecto de esa magnitud. O sea, celebraciones nacionales, ¿no? Podría mencionar otros, pero hablamos un poquito sobre lo que mencionabas, ¿no? En la negociación. Y mira, Desbordes Feministas nos comenta, es muy interesante el tema en un contexto como el actual, en que la educación formal se ha desmaterializado, y lo pone entrecomillado, por decirlo así. Se hacen más evidentes las posibilidades pedagógicas ubicadas en otros lugares, formatos desde otras voces. Tres puntos seguidos, ¿no? Y sí, Nemocine pregunta, hola,
¿Es posible separar el arte y la política, Eder? Sí, yo creo que sí, ¿no? Claro que sí. Lamentablemente la política no puede desvincularse del arte y el arte no puede desvincularse de la política. O sea, yo creo que ese es más bien otro problema. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Este, todos conocemos al partido en el poder durante muchísimos años, ¿no? Pues este partido en el poder no por algo utiliza esos colores, o sea, o sea, está pensado, digamos, a términos semióticos, a términos estéticos, pues ¿por qué tiene esos tres colorcitos, no? ¿Por qué ganaba? Bueno, esto también, o sea, no sé, usted sabe, ¿no? Eh, en las comunidades, bueno, durante todo el proceso de alfabetización en México, bueno, pues a la gente que no sabía leer y escribir se le enseñaba a firmar con una X, porque pues era la única manera, ¿no? Como se podían para poder, pues sí, hacer trámites legales, ¿no? Pues eso lo aprendió la política, ¿no? Entonces utilizaron esa estrategia y por eso veíamos muchas bardas en muchos municipios que decía vota así y la X sobre el circulito con el logo del partido. O sea, lamentablemente no es que el arte se desvincule, quiera desvincularse o no, tiene una función política, lamentablemente. O sea, lamentablemente, ¿por qué? Porque al tener también una función social, no puede desvincularse también de su relación inherente con la vida política, o sea, lo público es político también. Y lo vemos muy claro con todas las manifestaciones de los últimos años, ¿no? O sea, yo puedo poner las de estos meses, pues recupera la de los últimos años en que pues las manifestaciones artísticas han sido hechas por ciudadanos, no por artistas. O sea, eh, retomadas sí por ejemplos estéticos de artistas, pero la mayoría de las performances que vemos, ¿no? De las intervenciones públicas y todo ese tipo de proyectos, pues los vemos desde el espacio, desde la ciudadanía. Entonces, ahí es cuando yo digo que el arte mm, lamentablemente no se puede desvincular tampoco de su elemento político, ¿no? Gracias. Pues mira, yo voy a retomar una cosa ahorita que comentabas del diálogo, pero también como ampliándolo ahora a lo que nos comentabas. Los trayectos, ¿no? Pues justo nos afirmabas, nos comentabas, nos compartías, pues que eras de Tlalnepantla y que pues siempre habías trabajado, pues tus centros de trabajo habían sido desde otros lugares, ¿no? Coyoacán, Santa Fe, en Tlalpan y demás. ¿Y qué implicaba a ti esos trayectos? Y bueno, ahí está en el texto, pero ahorita también pensaba en estos trayectos de estos otros espacios como el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica, o estos otros trayectos que se tienen, por ejemplo, para el Museo del Salvador. O sea, como esos otros trayectos también, o para Francia, o para esos también, o sea, porque podemos hablar como mucho en este juego de centro y periferia, ¿no? El espacio público, pero ahorita, o sea, ¿qué te implican estos trayectos, Eder? O sea, como pensando desde que nos platicaste para ir a tus centros de trabajo y que los otros también sigan siendo tus otros centros de trabajo, bueno, que a lo mejor han sido, pues, para exposiciones, para proyectos muy específicos, pero seguramente te han detonado un montón de cosas. Sí, bueno, creo que siempre ha estado, ¿no? Como el elemento contemplativo, ¿no? Bueno, este libro de practicar, como de caminar como una práctica estética, ¿no? De Francesco Careri, es básico, ¿no? Y sí se ve, o sea, lo ves con millones de personas que se trasladan en el espacio, en el transporte público, pues sí son momentos de pausa que tienes, ¿no? 3 horas algunos, ¿no? Que pues pierdes literalmente tiempo de vida, ¿no? Entonces, también es una pausa que yo la supe aprovechar, ¿no? De alguna manera. Y que yo lo veo como ahora en perspectiva, como dices, ¿no? Ya viéndolo como en otros formatos, cuando te vas a otros países, este, pues ya las distancias las empiezas a ver cortas. A mí ahora me hace la pregunta en pensarlo en esta nueva realidad, porque este, eh, llevamos, ¿qué será? Pues casi un año, ¿no? Bueno, no, 9 meses en esa pausa en la que no se puede salir. Bueno, lo que hablaba hace rato, ¿no? En el que se sale y no se sale, ¿no? Entonces, eh, esta idea de los trayectos también pues ha sido un poco extraña, ¿no? En esa misma
idea, ¿no? Yo, en mi caso ahora, como en lo personal, tuve un problema de salud, me rompí la espalda, me cobró la factura precisamente de años de trabajo estar haciendo cosas como recuerdo, en el 2017 hice un performance donde precisamente dibujo un trayecto en Costa Rica, me invita a la Galería de Espacio para uno de esos festivales de performance, para realizarse en la ciudad de San José, y yo propongo una pieza que toma pues este personaje del Sísifo, ¿no? Que está cargando esta eh, eh, como gran piedra, ¿no? Yo voy cargando, en este caso, lo que es mi peso exacto, pero en carbón, desde el punto cero de la ciudad hasta donde se encuentra la galería, ¿no? Que son pues, varios bloques, ¿no? Ese día pues llovió, entonces bueno, pues la gente me vio que yo iba pues arrastrando este bloque, ¿no? Pensaban que era como un peregrino, porque además yo no sabía que en esos días había como una peregrinación a una iglesia. No es como aquí en México, no son tan devotos, pero pues sí llegas a ver de repente alguna que otra persona que sí se avienta su peregrinada. Entonces pensaban que yo era un peregrino que estaba haciendo una manda, pues sí, a esta iglesia, ¿no? Pero bueno, pues este trayecto, pues hago yo un dibujo, pero para no hacer el cuento tan largo, digamos que en este ejercicio físico de crear este dibujo, del que yo hablo, se llama Black Diamond, en que yo hablo de esta explotación, ¿no? Que tiene que ver con el esfuerzo físico hoy día, ¿no? Que no es equiparable al trayecto de trabajo que tú haces, al esfuerzo. Esto que hablas de que, por ejemplo, puedes trabajar, hay gente que, ahora qué bueno que quitaron el outsourcing, porque, bueno, yo en algún momento fui también empleado de outsourcing, y pues trabajas 20 años, imagínate, y de repente no tienes, literalmente un currículum detrás, ¿no? Esta pieza habla un poquito de esto, ¿no? De toda esta explotación laboral en el que literalmente todo ese esfuerzo no te deja nada detrás más que un camino que se disuelve, o sea, un camino que vas pintando por ti, por tu paso y que se disuelve por sí solo. Bueno, pues, pues esta pieza, pues, termina cuando llego a la galería, que está en un tercer, cuarto piso, que además tuve que arrastrar, entonces yo recuerdo que en esa vez sentí un tronidito por ahí. Alguna vez también moviendo el bubencito sentí otro tronidito. Hice una pieza en la que con el Antimuseo, recordarás, con el Centro Portátil de Arte Contemporáneo, hago una acción en la que, como yo siempre viajaba de Tlalnepantla hasta el Zócalo para ir a buscar actividades culturales, llegué a tomar talleres ahí, en el Centro Cultural de ahí de Metro Hidalgo, algunos tallercitos que luego hacían así en la Alameda, pues cuando era muy, muy chavo, ¿no? Y me iba caminando de aquí hasta allá, porque pues, tampoco tenía para irme, y la acción es revertir, ¿no? Ahora yo traigo el Antimuseo, traigo el Centro Portátil a Tlalnepantla, me llevó pues, más de 5 horas, aparte que pesaba más de 120 kilos esa cosa, y bueno, todos esos esfuerzos físicos, digamos, ahora me cobraron, y pues yo pienso cómo lo voy a revertir, ¿no? Entonces, digamos, también estoy modificando un poco la parte, digamos, de los procesos de trabajo, ajustándolo a la nueva realidad, y estoy viendo precisamente cómo afrontarlo, y es parte precisamente de lo que voy a estar desarrollando los siguientes 3 años. Digo, con esto termino para continuar. Fui beneficiado con el Sistema Nacional de Creadores de Arte, precisamente con un proyecto que aborda la actual realidad, ¿no? De este momento de la pandemia, yo viéndolo ya en una posibilidad de un momento pandémico y pospandémico, en 3 distintos espacios, ¿no? En el espacio rural, en la zona conurbada y en una ciudad. Y esto me va a implicar ahora trasladarme a vivir a estos 3 escenarios en mi actual condición, que ahora ya tampoco puedo hacer las mismas cosas que antes, pero precisamente va un poco sobre la misma génesis de lo que es mi proyecto, que es abordar el funcionalismo, ¿no? Bueno, todas estas ideas que nos dejó el funcionalismo en la arquitectura, en el diseño, en el arte, ¿no? Y hoy día, ¿cómo lo podemos pensar, ¿no? En una nueva realidad en la que se necesitan reactivar los espacios públicos, que funcionen nuevamente estos nuevos escenarios, ¿no? Y cómo generar estas dinámicas en esta nueva realidad en la que la cercanía, ¿no? Lo público va a estar también regido y distanciado a distintas formas y normativas diferentes, ¿no? Entonces aquí yo también estoy abordando una tesis
porque nadie sabe verdaderamente cuál es la realidad que nos depara. O sea, el que me diga que la sabe, pues por favor que escriba el libro y que lo venda, pero por lo menos nosotros como artistas yo estoy reaccionando y estoy proponiendo una tesis de investigación abordándolo. Además, yo no sabía cuando puse mi proyecto que me iba a romper la espalda, que iba a tener 3 vértebras rotas y que esto me iba a imposibilitar estar ahora sí que pensando en lo funcional, o sea, literalmente lo funcional. Entonces yo ya no puedo hacer una pieza como el Guggencito de 120 kilos que yo tenga que estar moviendo solo, pero puedo hacer algo como la maleta portátil, que es un proyecto más pequeño, que sí es funcional. O sea, me hace ahora repensar la magnitud de mis proyectos en base también a mi realidad, que yo tampoco ya voy a poder hacer las mismas cosas. Y esto ejemplifica, o digamos, corporiza, que ya no solamente se vuelve algo conceptual. ¿Me explico? O sea, ahora ya, o sea, güey, es de verdad, o sea, no mames, no te puedes ni mover bien. Entonces también digamos que la investigación en los 3 años va un poco a eso, ¿no? En cómo abordarlo, cómo afrontar también esas negociaciones y al mismo tiempo también cómo, pues, desde mi condición actual, desde esta realidad, cómo afrontarlo profesionalmente, ¿no? Desde el ámbito del arte, con un proyecto de arte. Pues ahí a mí me gustaría mucho, porque creo que lo estamos aplastando y aplastando y aplastando, y creo que está bueno ya como agarrar el toro por los cuernos. Creo que yo voy a agarrar una cita que ya lo dijiste de alguna manera, pero y que está en el texto y que me parecería como también importante, y que va con esto que poníamos, ¿no? Lo estamos aplazando la profesionalización, y ahorita que tocaste que eres Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Y pues lo que te implica esta investigación, esta tesis, y lo que o sea, que lo has tenido que adaptar a por muchas circunstancias, la propia, la del inventario, ¿no? Que de lo físico, ¿no? Y también el que ahorita nos encontramos todas y todos, ¿no? En esta incertidumbre, pues como por ahí, como irla como ubicando, ¿no? O sea, como decías también, yo casi no vendo obra, pero sin embargo, pues estoy comisionado para esto, por esto, ¿no? O sea, como todo ese currículum tan ampliado que tienes, y sobre todo, más que hablar como del CV que pesa, como no, o sea, como eso que cargaste y que sentiste un tronidito, más bien como todas estas experiencias, ¿no? O sea, como todo eso que justo te ha formado. Entonces decías, eh, citabas a Bonaventura Sousa de Santos, ¿no? Sociólogo portugués, habla de un término que se llama ecología de saberes, y también habla de cómo es necesario transformar los modelos académicos que hoy en día están funcionando en América Latina. Cuando yo hablaba y decía, y bueno, estás hablando de solo hazlo, ¿no? You can do it, ¿no? De cierta manera lo estaba dirigiendo a ellos porque creo que ahí venimos a hablarles a ellos, ¿no? O sea, pero yo creo que lo más, a mí lo que estos modelos o estas otras posibilidades de que todo este trayecto que ya tienes, y pues que no por nada eres Sistema Nacional de Creadores, pero sobre todo estas adecuaciones y esta profesionalización con todas estas formaciones que hemos estado haciendo este recorrido, ¿no? Y a mí me gustaría, pues, como justo en tal vez estamos caminando en círculos, no lo sé, Eder, ¿no? Ahorita en la charla, pero me gustaría que nos compartieras como esa profesionalización hasta el día de hoy, pues, ¿no? O sea, que pues sí, todo eso con lo que has tenido que negociar, con lo que has tenido que dialogar, y también pues irlo poniendo en esa maleta, ¿no? En esa maleta que está ahí de No, profesionalización. creo que, o sea, desde el principio yo lo tengo muy claro, ¿no? A mí siempre me ha gustado pensar que todo el proceso de trabajo que yo estoy haciendo parte de una investigación de obra, ¿no? No lo veo como una obra terminada, precisamente por eso, porque a pesar de que no he tenido digamos, el acceso a lo académico formalmente, yo sí considero que hay estrategias que funcionan. Y ahora que citabas a Boaventura, pues es uno de tantos, ¿no? De los que lo están hablando y que ponen precisamente el tema sobre la mesa. ¿Por qué? Porque seguramente él se ha encontrado, y como yo, como tú, como muchos otros se han encontrado también con gente que tiene evidentemente también
maleta de saberes detrás y que lamentablemente hay ciertos sistemas que no les permiten accesar precisamente porque son estructuras con ciertas metodologías como muy, pues sí, muy específicas, ¿no? Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Freddy Mamani, creo que te platiqué el otro día de él, de este peruano, perdón, boliviano. Boliviano, sí, sí. Perú ahorita que los traigo en la cabeza también, sí, nuestros carnales en Perú, que él precisamente también corporiza un caso similar, ¿no? Que es, pues, arquitecto autodidacta, albañil, ¿no? Literalmente, ingeniero, me parece que de carrera técnica, porque no es licenciatura per se, pero que él también ha tenido que encontrarse con estos problemas, ¿no? Yo recientemente, hace bastante poco, vi un documental sobre su trabajo, yo ya conocía su trabajo, pero vi un documental que me hizo ver un poco de cerca también lo que seguramente él pasó, ¿no? En el que pues se ve cómo se refieren a él arquitectos académicos de universidades, ¿no? En La Paz, evidentemente se ve el perfil de las universidades y cómo con desdén hablan de su trabajo, ¿no? Evidentemente también un poco entender que el contexto, pues sí, es bastante fuerte, ¿no? El del clasismo, ¿no? Bueno, este racismo que se vive también en Bolivia, ¿no? Los Aymás, y tú ves a los profesores, pues más un corte, pues literalmente eurocentrizados, este tipo de académico rígido, ¿no? Ya sabes, con la estatua de que parece mármol, pero no es mármol atrás, sí, que con estos clichés, ¿no? Pero que hablan un poquito de esto, de que él pues, siguió, digamos, como un trabajo y en algún momento de su vida alcanzó una magnitud que él no la visibilizó como tal, él estaba siguiendo, digamos, como pues una postura estética, podemos decirlo, ¿no? De lo que él estaba produciendo, y en su momento, pues, ya es un referente, ¿no? De los famosos cholets, que ya es literalmente es una estética transformer, como se le conoce, ¿no? Andina, y bueno, él es un ejemplo, ¿no? Él es autodidacta, eh, pero ha tenido también por su parte, bueno, por lo que yo he leído, pues, encontrarse, ya esperaré conocerlo en breve, si se puede también viajar ahora con todo esto, ¿no? Pero hablo un poquito de esto porque yo también tengo que pasar por ahí, ¿no? Entonces, en, mi, en mi caso, demostrar a la institución ha sido una parte muy fuerte para mí. O sea, yo he tenido que trabajar contra tres frentes, ¿no? Uno, el frente ha sido el económico, evidentemente, uno ha tenido que ser el académico, ¿no? Porque pues, no tengo un respaldo, y el otro, pues evidentemente también tiene que ver con el social, porque también tenemos otra, que muchas de la esfera, digamos, de las relaciones de poder que se crean lamentablemente en contextos como el nuestro, tienen que ver de los círculos o familiares o círculos de cercanías, ¿sabes? Pues de amistad, para relaciones de amistad, ¿no? Y el del arte no es ajeno tampoco. También existen estos círculos en los que se puede ver, se puede palpar, ¿no? Pues que son pues de generaciones, ¿no? Incluso también podemos ver artistas de generaciones que son ya de familias, ¿no? Que esto también les permite tener un poco más, digamos, visible el panorama. Ya no decir accesible, no, sino visible, o sea que por lo menos sabes cuál es el horizonte que existe, cuáles son, digamos, las puertas que hay que tocar, pero cuando no se tienen, entonces es como estar a ciegas. Y yo creo que por mi parte, en algún caso, recuerdo cuando publiqué un artículo en la UNAM, cómo hacer arte sin laboratorio, en algún momento un amigo académico me dijo, oye, ¿y por qué no continúas por ese lado y haces el esfuerzo y pues sacas tu licenciatura y todo esto, pues así publicando y haces haces un comparativo y etcétera? Le dije, es que yo a estas alturas considero que para mí es muchísimo más benéfico a términos personales la satisfacción que me da saber que yo puedo dejar un modelo y un antecedente, en mi caso, que logré pasar por todos estos pasos, todos estos, digamos, eh, escenarios donde tuve acceso a recursos, tuve acceso a posibilidades de trabajo, etcétera, demostrando mi capacidad,
demostrándolo con mi trabajo, o sea, mostrando que también hay una manera de trabajar también con la institución. Y yo creo que eso puede ser muchísimo más, tal vez no benéfico inmediatamente en lo personal para mí, pero a largo plazo sí, me voy a explicar por qué. Porque siento que va a tener entonces sí esa estela de charlas o talleres que di durante todos esos años, en todos esos lugares, pues sí pudo dejar semillas. Y que si alguien en algún momento dijo, no, pues es que a lo mejor se me quedó grabado lo que dijo ese chaparrito loco que vino, y yo le quiero seguir la pista y quiero hacer lo que yo quiero, pues también just do it, ¿no? Pues también quiero intentarlo, ¿no? Entonces también puede basarse en un modelo e incluso ponerlo como un antecedente de, mira, yo me estoy basando en algo, o sea, aquí hay un ejemplo de que sí es posible, o sea, sí se puede, solo que cuesta, sí, oye, pero pues vamos a tratar de que cueste menos poco a poco, ¿no? Y yo creo que también lo que hablan estos autores es eso, de cómo abrirlas, ¿no? Las instituciones. No es que hay que acabar con las instituciones, es que necesitamos, solamente se requiere transformarlas, hay que moldearlas a estas nuevas necesidades. Y en lo educativo también, o sea, se tienen que abrir más por ejemplo, a las prácticas hacia el exterior, o sea, los alumnos también tienen que ir a hacer prácticas. Yo sí abogo mucho de esto de la práctica profesional, es muy importante, ¿no? O sea, alumnos de la Esmeralda estaría padrísimo que estuvieran yendo pues a municipios a hacer sus últimos 2 semestres, ¿no? Yo no sé qué tanto esté dispuesto el CENART, ¿no? Pero me refiero a que precisamente habría que hacer esos mismos modelos como lo hacen los odontólogos, como lo hacen los médicos, como lo hacen, pues porque también es una necesidad básica, yo intuyo, ¿no? Dentro de ciertos escenarios que viven carencias, ¿no? Y que ya por sí mismas están viviendo situaciones de violencia, ¿no? Violencia impartida desde lo económico, ya deja tú por la parte literal del ejercicio puro, las mineras, el narco, la falta de oportunidades, la falta de educación, puf. Entonces, imagínate, la migración, vienes a la ciudad y lo que sabes hacer no te permiten ejercitarlo, y ahí tenemos que precisamente los sistemas educativos, por eso ejercitan la violencia de esa manera, aunque no quieran, ¿no? Que a veces no es que la ciudadanía no quiera, es que a veces no puede, no tienen los recursos, no. Entonces habría que, yo creo que abrirlo por ese lado, ¿no? Ponía el ejemplo de Mamani precisamente porque pues es un ejemplo, digamos, también, pero desde otra profesión, ¿no? Digamos, la arquitectura que es muy rígida, ¿no? Pero tampoco está lejana del arte. No, y es bien interesante. Sí, sí hice mi tarea, Eder, maestro Eder, sí hice mi tarea, sí lo revisé, porque sí quiero decirles que al ponernos de acuerdo, pues justo Eder me comparte, yo la neta no lo conocía, ¿no? Y me pareció muy interesante pues revisar que, por ejemplo, me pareció una reflexión súper potente el que él trabaja con estos textiles, esta bidimensión, lo lleva a la tridimensión, no lo lleva a lo funcional, lo lleva a la arquitectura y se vuelve como pues todo un boom para el Alto de Bolivia, ¿no? Los Altos de Bolivia, que se vuelve como y le pone color. Y también otra reflexión que me parece muy interesante es cuando muestra sus copias, ¿no? Y que dice, pues son necesarias las copias, o sea, ya no tiene, o sea, y no está pensando en esta cuestión aurática, hace la distinción, pero habla de la necesidad de que es un estilo que ya se está quedando y que se está produciendo y se está reproduciendo. Y eso me pareció también muy interesante dentro del propio planteamiento que hace Freddy Mamani, ¿no? O sea, sí me parece como... Ahí voy a apuntar un poquito, Carmen, porque precisamente eso que estás diciendo, ¿no? Eso apunta a algo que tal vez, no sé, tú me dirás, o quienes están ahorita conectados tal vez también nos puedan contribuir. Yo creo que eso también tiene que ver con la individualización que hace la academia. O sea, lamentablemente sí está la competencia, ¿no? Te incita a la competencia. Y por el otro lado también el mantener, ¿no? Como la entidad, la individualidad. Entonces, esta idea de la autoría que ahorita decías con lo de Freddy, ¿no? De cuando él los va enseñando, pues si lo ponemos por el ejemplo del arte, pues es algo que está como fuera de debate, ¿no? O sea, al contrario, o sea, eso no se debe de hacer, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, sí sucede, o sea, sí se copian estilos. Pero precisamente ahí es en donde yo hablo que
se permea, o sea, eso ya está totalmente ajeno, ¿no? De los conceptos y del espectro, digamos, de control que pudiese tener hasta en algún momento lo académico. La academia va a tener que tomar esa realidad y tenerla que incorporar. Cuando este profesor, hay un profesor que dice, no, es que, o sea, los indígenas bolivianos que viven así en medio de la nada no pueden pensar en tridimensional, solo piensan en bidimensional porque no ven nada. O sea, eso que dice es o sea, precisamente yo he escuchado ese tipo de comentarios, no igual, o sea, no con palabras más, palabras menos, pero similares en ciertos escenarios académicos. Y precisamente viene esa desvalorización, ¿no? Entonces yo creo que eso de lo que nos habla en ese documental con la obra de este arquitecto, es precisamente eso, ¿no? Que él es un ejemplo en el que muestra precisamente cómo algo que pudiese pensar que no tiene nada que aportar, pues bueno, está haciendo el fashion top, así de la moda, ¿no? De los videos musicales, o sea, si oligarcas rusos vienen a hacer videos a La Paz, tienes a diseñadores franceses y italianos haciendo pasarelas de moda en sus cholets. Y pues bueno, la academia va a tener que en algún momento hacer una tesis investigando todo el impacto de su obra, de cómo transformó el color de Bolivia, o sea, como lo acabas de decir, o sea, poniéndole a los altos color. Eso, él está teniendo ya un papel de transformación y bien él pudo haber dicho, bueno, me meto a estudiar arquitectura no, a mí me parece muy honesta su propuesta y la sabe. Eso yo creo que es un ejemplo, ¿no? De lo que se está hablando sobre hasta dónde trabaja la educación. Bueno, trabaja hasta donde se permite la educación misma. Y con esto estoy hablando de que precisamente lo educativo no se basa simplemente en lo académico y no se basa en lo que el espacio formativo te da. O sea, el aula no es solamente la academia, ¿no? Sí, sin duda, aquí tenemos que hablar de la vida misma, ¿no? De las necesidades, ¿no? De esto que cada uno va trazando, va viendo sus intereses, ¿no? Y justo era el nombre de esta mesa, hablar de educación, educación formal, educación no formal y la educación informal, ¿no? O sea, que esa es la que pasa día con día, esa con la que tiene que ver, otra vez me voy con la señora de la gorrita de chicharrón, ¿no? Y que pues, tiene su cartulina fosforoloca y no necesita otra cosa más que eso, ¿no? Y que está muy bien y que vamos ahí generando diálogos. Pero justo creo que a veces parecemos las escuelas islas y tendremos que tenemos la urgencia, y yo creo que sucede, ¿no? Sucede con estos diálogos, suceden en muchos otros esfuerzos que se hacen de manera cotidiana también, de generar puentes, estos puentes que tienen que estar pues, vivos, ¿no? Vivos así en ese sentido donde tiene que ver con otras voces, otras posibilidades, otras aristas, otros espacios, otros discursos, y entonces se vuelve como ahí como toda una posibilidad fértil, ¿no? Y no sé si las compañeras y los compañeros del ICDEC quieren comentarle, preguntarle algo a Eder, quieren poner algo en la mesa, también no solo a Eder, a lo mejor ponerlo en la mesa para que todos lo discutamos, no lo sé. Me sentí como en las clases, así les estoy hablando a los espíritus. Es que así pasa, quiero decirte que ahora sí hablo así. No, y ahora que lo estoy poniendo, pues, por ejemplo, con los niños, ¿no? Y las amas de casa, que yo me tocó hace unos meses, ¿no? También, pues, con mi sobrina estar en sus clases, y pues esta misma transformación pedagógica, ¿no? La parte artística, con los niños, ¿no? Que también, pues, cómo se va a abordar, ¿no? O sea, yo sí creo que en algún momento se va a tener que regresar a un tipo de contacto físico. Evidentemente va a estar regulado, ¿no? Pero sí va a haber o sea, hay que regresar otra vez a esas, pues sí, pues como formas en las que se replantean qué cosas no estaban funcionando, ¿no? De las metodologías que teníamos en las aulas, ¿no? Yo por eso ponía esto que decía de que tal vez es bueno que ahora también, con esta necesidad de salir a la calle que vamos a tener todo, bueno, pues a tratar de practicar nuevamente
la vida pública, ¿no? Algo que también se estaba restringiendo, ¿no? Y por el otro lado también la parte educativa, ¿no? Lo formativo, o sea, estamos viendo que los mismos museos están formando estrategias para hacer cosas en la calle, porque pues no pueden abrir, y también de cómo mediar, ¿no? Situaciones formativas también en los espacios públicos o incluso en estos espacios virtuales, pues también replantearse lo didáctico, ¿no? Yo sé que también el arte no necesariamente tiene una función educativa, yo sé que va a haber muchos que me van a regañar y me van a decir que tampoco se trata de que el arte no es una escuela, no necesariamente, pero sí tiene la capacidad. O sea, no podemos dejar de lado que tiene esa aura, ¿no? Como de impacto, de transformación. Regresando a lo político, hace rato me acordé ahorita de una pieza que evidencia, ¿no? Este ejemplo de un artista, Víctor Crack Rodríguez, de El Salvador, que durante esta fue la selección, las antepasadas elecciones en El Salvador, bueno, ustedes saben que toda Centroamérica está en crisis siempre, ¿no? Pues este artista llega a las votaciones presidenciales con un libro de arte Taschen en la mano, y llega a votar y agarra su papeleta y en lugar de poner la papeleta en la urna, ojo, llega con un amigo que trae pues, su cámara, ¿no? Encendida, y pues cuando llega, regresando a la escena, antes de ponerla, en lugar de meter la papeleta, dice, esto es una obra de arte, y se come la papeleta. Acto seguido lo detienen, se vuelve todo un escándalo nacional, porque pues cómo está destruyendo material electoral, alguien piensa en las elecciones, cuántos niños van a morir, lo grave de la situación, ¿no? Bueno, al final lo tuvieron que dejar libre porque fue una obra de arte. O sea, si él hubiera hecho eso sin decir que era una obra de arte, seguramente ahorita seguiría preso. Pero como utilizó el arte pues sí, pues una herramienta política de poder, literalmente como un escudo, pues no le pudieron hacer nada, porque precisamente pues estaban atentando contra su libertad de expresión, y pues eso anteponía, ¿no? Lo que podría ser la destrucción de material electoral. Entonces esto también, pues evidentemente él se tuvo que haber instruido un poco, pidió instrucciones con algunos abogados y la Cámara fue muy importante, ¿no? O sea, que hubiese una documentación del hecho. Y regreso, pues, esto de lo que nos preguntaban hace rato sobre lo político. Pues mira, por ejemplo, aquí él lo utiliza para denunciar un acto, pues, o sea, en este caso la política, al final las elecciones no sirven para nada. O sea, da igual, te puedes comer tu papeleta y da lo mismo, ¿no? Que era lo que quería decir este artista. Pero él pues sí, como dicen, ¿no? O sea, lo hace también con la intención de mostrar precisamente el poder del arte, ¿no? O sea, el poder de una acción también como una situación transformadora o de shock, ¿no? Pues no sé si Claudia o Adriana, no sé. Yo quería preguntar como, digo, es muy complicado, pero todo esto que estás hablando del arte y la educación y la política, y entonces esas tres cosas están ligadas, y lo pienso como, ¿qué va a suceder ahora con el coronavirus y todas estas relaciones que tenemos ahora mediante el internet? No sé si ese ruido soy yo o... ¿Soy yo? Sí. Qué extraño. Era bueno. Esto porque no sonaba antes. Es que hay un sonidito. Extraño. Pero bueno, voy a tratar de continuar. Entonces, pensaba mucho en tu experiencia justo con estos procesos educativos con el Guggencito, se llama, ¿no? ¿Y qué va a suceder, o has pensado qué va a suceder a partir de este momento en el que estamos como encerrados, y cómo vas a elaborar tus proyectos? Lo pienso mucho porque la educación para los niños, la educación es muy complicada y la educación artística lo es también, ¿no? He escuchado experiencias de niños y de padres de niños y no sé bien cómo para dónde vamos a ir en este momento. No, es una locura, bien como lo estás diciendo, pues es que para empezar no estábamos preparados, ¿no? O sea, fue un empujón que se dio, ¿no? Y lo ves con precisamente cada generación. O sea, igual para los niños puede que no sea tan raro, porque pues ya también de por sí son una generación picada, o sea, visual.
que se la pasa con el celular o con la compu. Por ejemplo, las mamás, las abuelas, que son las que pasan el tiempo con niños, ahí es donde creo que ahí es donde está el conflicto. No creo que sea tanto lo tecnológico. Yo creo que es más una cuestión de como de metodología, ¿no? Y regresando a lo que preguntas ahorita, ¿no? De qué voy a hacer, pues es precisamente un poco lo que decía hace rato, ¿no? De que lo que yo planteo con este proyecto para el Sistema Nacional va un poco con eso, ¿no? De cómo plantear estrategias que puedan reactivar esos espacios que evidentemente van a estar neutralizados o están neutralizados ahorita, pero van a seguir neutralizados por un tiempo, pero que evidentemente van a requerir que se regeneren, que se reactiven. Y parte de esa reactivación evidentemente va a requerir de una participación de la ciudadanía. No todo va a depender necesariamente de la institución. En algunos contextos, pues también va a requerir mucho de sus dinámicas. Muchas de esas dinámicas ya se rompieron, algunas otras no. O sea, pienso, por ejemplo, la semana pasada había un pachangón que se escuchaba, pero del otro lado de las vías. Yo vivo muy cerca del ferrocarril y eso estuvo parado por meses, pero parece que ya se les olvidó la pandemia. Entonces, hay ciertas cosas como que inherentemente van a seguir ahí, ¿no? Pero sí va a haber otras, ¿no? Como por ejemplo todas estas que van a estar reguladas. Por lo que preguntaban hace rato sobre la diferencia entre los puestos educativos dentro de un museo, fuera de un museo, esos son los que nos van a causar más conflicto, porque si de por sí ya son espacios regulados, ¿cómo vamos a trabajar esa regulación? Mira, estamos viendo filas para entrar a los centros comerciales, pero es normal, vas a comprar, te vas a llevar algo. ¿Cuánto tiempo van a soportar las filas para entrar a los museos? O sea, las soportamos cuando vinieron eh, esta magna exposición egipcia, ¿no? La soportamos cuando vinieron los grandes maestros del arte, ¿no? O sea, cuando son big exposiciones, pues sí, las soportas, ¿no? O sea, Jumex, vamos a ver a Jeff Koons, ¿no? Nos hacemos la selfie, pero ahora ya no se va a poder, entonces, ¿cómo vas a hacer para que todo ese público que primero pues iba más por el espectáculo, en un alto porcentaje iba, son muchos jóvenes, hay que ser sinceros también, hay que ser críticos, y qué vas a hacer con ese otro público que sí buscaba tener actividades, o sea, los que sí buscaban las actividades académicas, que ya no va a haber, o sea, seguramente va a haber y muy pocas, ¿no? Que de por sí eran restringidas, cupo limitado, ya van a ser menores, porque entonces el cupo, por disposición de salud, tal vez ni se puedan hacer. Yo creo que nos toca entonces ahora a nosotros, los que trabajamos sobre la esfera pública, o los que trabajamos también dentro de la informalidad, asociaciones, ¿no? Colectivos, pues pensar en estrategias, ¿no? Estrategias que tal vez, otra vez, aquí es donde entra precisamente la colaboración interinstitucional. Oigan, los académicos ayudando a los historiadores. Fíjense que los dadaístas, los situacionistas, por ahí andaban haciendo cosas, fluxus. O sea, esto no es, no, invéntense cosas nuevas, o sea, o reinventen cosas, ¿no? Yo creo que aquí nos va a tomar mucho voltear a ver, por eso decía hace rato de metodología, de voltear a ver qué es lo que no estaba funcionando y también como artistas. Yo ahorita lo pienso con mi proyecto, una es eso, la interactividad, ¿no? En una interactividad que va a ser cooptada. ¿Cómo puedo rescatar esa interactividad sin que se pierda? Porque si no, entonces transformaría mi trabajo. O sea, tendría que transformar mucha de digamos, de la parte sustancial. Entonces yo aquí tengo que modificar ciertas estrategias, tal vez otro tipo de dinámicas en las que el acercamiento no sea tan tan obligado, ¿no? Otro tipo de dinámicas que impliquen interacciones más a distancia. Por ejemplo, algo como el Buencito, ni pensarlo. Ahorita estoy recordando, fíjate, una anécdota. Cuando me lo pidieron para el Museo de Arte de Puerto Rico, una señora me escribió por correo, me mandó un correo electrónico. Esto fue en el año 2013 y me escribió así muy atenta, muy buenas tardes, artista del Castillo, hemos visto su obra en televisión, estuvo en la Galería Nacional del Instituto Nacional de Cultura Puertorriqueña, nos gustó muchísimo y vimos que va a estar en el Museo de Puerto Rico. Una pregunta, quisiéramos saber si usted cuando lo ponga lo va a sanitizar, lo va a desinfectar y lo va a higienizar, porque una amiga que fue y estuvo la vez anterior, su hija estuvo y le salieron unas ronchitas en su brazo después de estar jugando, y tal vez pensamos que fue alergia por la mugre o por el sudor de otros niños.
quiero saber si mis hijos van a estar seguros cuando los lleve en esta exposición en el museo. Obviamente en ese momento, pues a mí me pareció totalmente absurdo su correo, ¿no? Porque dije, pues es que no está viendo que es un inflable, es para que los niños se enmugren y salten. Pero entendí su preocupación sobre la salud de su hijo, ¿no? Entonces le sugerí amablemente que podía, bueno, primero lamentablemente que no iba a lavarlo y que no iba a desinfectar porque le estaba quitando las huellas de la obra, ¿no? O sea, es como, pues, lavar a la Mona Lisa porque se ve sucia, ¿no? Y por el otro lado, pues, le dije, bueno, siempre está la opción de tomar un vuelo a Bilbao y visitar el original. Ese seguramente sí lo desinfecta, ¿no? La señora no me respondió, seguramente se fue a Bilbao, porque me imagino que tendría los recursos, ¿no? O tal vez sí fue, no sé. Ahora, ni de locos pensaría en responderle así a la señora. Y la señora tendría mucha razón en decirme, oye, vas a desinfectar el Rubencito. Obviamente esa pieza no se podría hacer. O sea, no, ahorita esa pieza no podría interactuar. O sea, no, yo creo que eso también nos está hablando de cómo hay, pues sí, por una parte, pues una higienización del arte, en lo que sí es seguro y no es seguro. O sea, obras que en las que sí tú puedes interactuar y obras que no puedes interactuar. O sea, la de Lozano Hemer, por ejemplo, estas en las que agarras las de pulso, las de pulsión, pues tampoco, porque pues, tendría que haber alguien desinfectándolas a cada rato, o hay otras, por ejemplo, pienso la de Amor Muñoz, la de sus alcoholímetros, pues tampoco, porque pues tendrías que estar cambiando el pivote, porque estás intercambiando saliva, o sea, pues nos va a hacer preguntarnos muchas cosas, no solamente a los artistas, y precisamente por eso, regresando a tu pregunta y contestando, va a ser lo que voy a estar haciendo en estos 3 años, ¿no? Y por eso lo planteé en 3 escenarios y fui gradual, porque siento que la interacción se está perdiendo más y se está viendo más rígida en las ciudades. Muchos artistas que conozco se han ido a vivir al campo. O sea, Valle de Bravo están ahorita varios, algunos están por Guadalajara, otros en Monterrey, otros se han ido a Mérida, ¿no? Por ejemplo, que también quienes tienen oportunidades o tienen casa, ¿no? De irse al campo, pues está bien, ¿no? Pero pues digamos que las dinámicas en el campo, pues lo que hicieron fue cerrarse, ¿no? En algunas, quienes pudieron no dejar entrar a nadie. Y algunas dinámicas siguieron normal. Entonces yo voy a tratar también de aprender de todos esos tipos de formas de cómo también resiste, ¿no? O sea, no necesariamente yo cómo lo voy a proponer, sino cómo voy a aprender de todos estos escenarios a resistir. O sea, ver esas modalidades en las que se está ocupando y reconquistando nuevamente esos escenarios de manera creativa. Va a ser, evidentemente, también un trabajo arqueológico. Y por eso lo veo también como una tesis, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Nadie? Pues bueno, pues muchas gracias. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Tienes? Mucho. No. No, pues ya están cansados, ya es tarde. No, todavía falta el otro turno. Yo todavía tengo clase de 8 a 10, tú dirás. Así que... No, bueno. Ya digo, es una clase, ¿no? No, pero digo, qué bueno que se hizo esta conversación en torno también para reflexionarlo. Yo ahorita lo he estado pensando mucho y de verdad, si yo hubiese seguido por el camino que tenía del trabajo, de esa informalidad laboral que llevaba del oficio sin hacer arte, tal vez hoy día, con esta incapacidad que tengo, me vería en el desazoro absoluto, ¿sabes? Porque tal vez mi carrera y mi formación profesional hubiera sido otra. Evidentemente, tal vez hubiera hecho una carrera empresarial, hubiera sido gerente de una empresa. Bueno, no, tal vez hubiera terminado trabajando para el PRI o para el PAN o para el PRD. Sería un buen político, me lo ofrecieron. Ahí fue cuando ya me dediqué a hacer arte, pero a lo que voy es que tal vez no me permitiría tener esta conversación que estamos teniendo ahora. Y a mí me permitió también, por el otro lado, ver que sí, como campo profesional, sí me permitió abordar todos esos paradigmas y situarlos en esos bordes y fronteras que para mí estuvieron como siempre permanentes, ¿no? Y que uno era el acceso a la cultura, el segundo era la economía, el tercero era la educación, ¿no? Y el cuarto y el último es precisamente el derecho universal que tenemos a dedicarnos a lo que queremos, ¿no? A lo que soñamos y a lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Y si tiene un nombre y se enmarca o se etiqueta en una profesión,
pues bueno, pues hagámosla, ¿no? Pero si no se enmarca, pues entonces sumémosle todas esas y sigamos creando, ¿no? Transformando esas profesionales del mañana, ¿no? O profesionistas del mañana, porque pues hasta hoy día ya tenemos los youtubers, ya es una profesión. Hace 20 años, mire, coño, ya estaba leyendo, perdón, se me fue una palabra, una nota de un chico de 25 años en España que gana 1,5 millones de euros, que ya me estaba explicando uno de mis hermanos que no son reales, pero bueno, jugando videojuegos y retransmitiéndolos por YouTube. O sea, esa es una profesión que hace 20 años no lo pensaríamos como algo viable, pero bueno, influencers que ganan millones, ¿no? Profesiones que vienen de otro tipo de ocio, ¿no? Entonces, por este lado, yo sí creo que hoy día habría que meterle más énfasis a inyectarle desde la cultura a otras profesiones como la ciencia, la tecnología, las humanidades, ¿no? Sin duda, muchas cosas que reflexionar en estos momentos, ¿no? Sí, todos estamos así como pues, replanteándonos tantas cosas, ¿no? Y creo que con algo que no podemos los seres humanos es con la incertidumbre, y ahora es donde estamos. Entonces, sí es una cosa como muy interesante ahí como de preguntarse, pues desde lo particular, desde uno hacia los demás, ¿no? Eso, pues bien, hay una chamba grande ahí de reflexión y de reflexión colectiva también. Sin duda. Pues, si no hay ningún otro comentario, te agradezco así, como siempre, Eder, es pues muy, muy nutritivo platicar contigo, siempre es muy grato y pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, que de verdad estés acá pues platicándonos esto que sucedió hace 4 años y que lo celebramos mucho y que pues qué buena onda de Gabriela Piñero, ¿no? Y de Adriana, que pues, se dieron a la tarea esta de clavarse a una edición tan complicada por estos diálogos, pero que pues ya está, ¿no? Y ya está el libro y eso sí es de mucha celebración. Y pues muchas gracias, insisto, Claudia Garza, de la Garza, por permitirnos pues estos diálogos que son, pues bueno, parte, ¿no? Parte de lo que queremos y queremos seguir haciendo, dialogando, un diálogo continuo. Y pues gracias. Y gracias a los que atendieron a la transmisión, y si no, pues lo pueden ver después. Y pues bonita noche, que estén muy bien. Gracias, Eder. No sé si quieres decir algo más, Eder. Sí, quiero agradecerles a todo el equipo de la UNAM, a todo el equipo del ITAC, a todo el equipo de la FAD, a todo el público que nos escuchó, agradecerles personalmente, ¿no? Por su tiempo, primero por haber organizado estas charlas, que a mí me parecen enriquecedoras. Hoy es un buen momento para reflexionar el tema de la educación, y más en el arte, y al mismo tiempo también agradecer porque se hayan animado a hacer esta edición, ¿no? Como bien dice Carmen, titánica, ¿no? Sobre todo yo que de haber dicho pura tontería, pero sobre todo también agradecerles, ¿no? Que hayan hecho toda esta suma de esfuerzos y juntarnos para volverlo a conversar. Y bueno, pues esperando que en algún momento nos podamos ver en persona en otras condiciones, ¿no? Muchísimo más favorables, y que el año no termine tan mal como les está yendo a otras personas. Esperemos que las condiciones mejoren. Y pues bueno, pues por el otro lado también pues invitarlos a que dentro de su trincherita, si tienen o desean o están dispuestos o tienen la idea, ¿no? de abonar a paliar un poco todas estas cosas que nos están sucediendo un poco entre la crisis, entre lo que está sucediendo con los huracanes en el sureste mexicano, ¿no? Pues también es una manera de ayudar, ¿no? Si tienen algún vecinito que tiene problemas con sus clases, pues ayúdenle a algún sobrinito, ¿no? Yo creo que ahorita es un buen momento, aprovechando que tenemos tiempo encerrados, pues también por ahí, ¿no? Y pues con esto cierro y muchísimas gracias, ¿no? Gracias por su tiempo, por escucharme, y muy buenas noches a todos. Gracias a la UNAM. Gracias, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.